Atención, por favor. Le recordamos que no se permite la venta de una música ambulante en nuestras instalaciones. Gracias. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de mi blog. En este episodio, en este vídeo, vamos a desmontar a la meritocracia. ¿Sabes por qué en el sistema educativo ya no se enseña latín ni griego y prácticamente nada de filosofía? Pues porque supuestamente no tenemos que saber lo que te voy a contar en este vídeo. Espero que te interese porque lo es realmente. Hasta ahora. Meritocracia. Hasta ahora, en el mundo académico parece la panacea, ¿no? Parece una buena idea. El que haga méritos y el que sepa hacer las cosas, pues que sea el encargado de hacerlas. Y nos estamos hablando del gobierno. Muchas personas, por ejemplo, se quejan de que ciertos gobernantes pues no saben inglés, no tienen el título de tal. Uy, pero si no sabe hacer esto, tendrían que ser los mejores los que se dediquen a gobernar y todas estas cosas. La idea del gobierno de los mejores, de los que tengan méritos, viene de Platón, incluso antes de Sócrates. Platón en la República pues ya decía eso. Lo que ocurre es que el gobierno de los mejores no es una meritocracia, sino en realidad es una aristocracia. ¿Por qué? En griego, aristoi significa los mejores, cracia, gobierno, gobierno de los mejores, aristocracia. ¿Y qué entendemos nosotros por una aristocracia? Un gobierno de nobleza, reyes. ¿Son los mejores? ¿Se consideran ellos los mejores? Vamos a otro ámbito. Meritocracia. Hace 2000 años o un poquito más, ya en China se hacían exámenes meritocráticos para el funcionariado. Lo que aquí en las Españas se llaman oposiciones. ¿En qué consistía? Bueno, pues la gente, porque pensaba que iba a tener una vida mejor, se esforzaba en estudiar las leyes y las reglas de la sociedad, y entonces en unos multitudinarios exámenes, pues los que obtenían mejores notas eran puestos y posicionados en diferentes posiciones funcionariales, ¿no? Que si gobernador de la provincia Chuanchunchun, que si lo que sea, ¿no? Tesorero, secretario, lo que fuera. Y entonces, claro, para las personas humildes, pues eso era un nivel bastante alto, puesto que ellos podían ejercer de pequeños dictadores y corruptos en su zona y podían hacerse ricos, ¿no? Que, en fin y al cabo, era todo lo que significaba. Pero, en realidad, lo que era el gobierno, seguía y continuaba por lazos de sangre o guerras y envenenamientos y asesinatos, ¿no? Entre unos y otros. Es decir, que al final la meritocracia llegaba hasta el punto de nivel medio, ¿no? De la sociedad, y la parte alta, como siempre, pues se pasaba por herencia y por yo asesino a este y me quedo yo con su cargo de emperador. Aquí en Europa lo mismo. Lo que pasa es que la idea de la meritocracia llegó un poquitín más tarde, ¿no? Es más de la Ilustración. Y bueno, llegamos ahora donde le dicen a los niños, estudia mucho y entonces tendrás un futuro y en el mañana. Pero ese futuro, como siempre, llega a un punto, puesto que por encima de ellos está lo que llamamos élite gobernante, y los puestos son, pasan de padres a hijos, de lazos. Y por cierto, es un poco lógico, ¿no? Porque si tú te esfuerzas en construir un imperio económico, ¿qué lo vas a pasar a la generación posterior? ¿Al hijo del vecino del conserje que es muy listo y llevaría el negocio adelante? ¿O a tus herederos? También tiene... al fin y al cabo, eso es lo que acabamos haciendo todos, ¿no? Así que por esa parte, pues el gobierno acaba siendo también una herencia. Una herencia incluso dentro de los partidos políticos. Fijaos quiénes gobiernan, quiénes están en la parte de arriba de los partidos políticos y de dónde vienen sus familias.
y dónde estaban posicionadas sus familias en el régimen anterior o en la generación anterior o en la otra generación, dependiendo de los países. Prácticamente los gobiernos pasan de padres a hijos, y entonces los que se esfuerzan, es imposible pasar de un lado de la sociedad a otra, a no ser que por casualidad tengan los contactos y en una generación así pues te permitan que entres dentro de los adistoi, de los mejores, ¿no? Los mejores siempre, en esta sociedad, el que tiene más dinero pues se considera que es mejor que los demás porque ha engañado a los demás y ha subido en la parte alta de la sociedad. Rockefeller, Rothschild, Oppenheimer, esa gente. Entonces, vamos al estilo de gobernar, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y esto es lo que hablaba antes de lo que no se explica en los colegios. Por eso no se enseña griego ni latín y no se enseña prácticamente filosofía. En antigua Atenas, donde pues todos sabemos que de ahí viene la democracia clásica, democracia demos pueblo, cracia, gobierno del pueblo, consideraban que elegir a los gobernantes mediante votación acababa siempre en una plutocracia o en una oligarquía. O sea, gobierno estamos hablando siempre de gobierno de unos pocos. Porque los pocos que eran elegidos al principio, pues eso, creaban su propia... acababan siempre siendo los mismos elegidos y el resto del pueblo no gobernaba. No gobernaba como ocurre ahora mismo, y no lo llamaban democracia, ya digo, lo llamaban oligarquía. Y en cambio, cuando derribado en esa oligarquía e instaurado en una verdadera democracia o gobierno del pueblo, en el que el pueblo era quien gobernaba, lo hicieron por sorteo, o demarquia, creo que lo llaman hace poco, ¿no? Es gobierno por sorteo. Y entonces todos los ciudadanos tenían una oportunidad de poder ejercer el poder. Claro, iban en puestos de esta forma. Voy a leer aquí, tengo una pequeña chuleta de un libro que se llama The Underground History of American Education, de John Taylor Gatto, que se llama la historia subterránea de la educación americana, donde tiene un pequeño apartado que explica estas cosas. Y entonces, aquí el autor, fijaos lo que dice, En la teoría política conservadora que nos lleva a los años de Tucídides, la meritocracia es vista como una caja de problemas. Crea tal flujo competitivo que ninguna sociedad puede permanecer ordenada y leal a sus gobernantes porque los gobernantes no pueden garantizar los servicios. En retorno, los éxitos meritocráticos, habiendo ganado su lugar, son notoriamente despectivos. Claro, llega uno y se cree el mejor y dice, bueno, pues mira, soy el mejor, así que aquí nadie me toque más, ¿no? Ya sabéis, os habéis encontrado con gente que se cree que es súper inteligente y que la humildad siempre no existe para ellos, ¿no? La historia más famosa meritocrática fue la de Alcibíades, que arruinó a Atenas. Por mucho tiempo, por ejemplo, en la Atenas clásica, distribuyó sus posiciones de más responsabilidad y sensibles por lotería. Generales del ejército, los encargados de la distribución del agua, todo. La implicación es tremenda. La confianza en la competencia de cualquiera era asumida. Era su versión de la conducción universal. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Querían decir que cualquier persona buscaba por aprender lo que necesitaba en cada momento. No tenía por qué saberlo antes. Y entonces consideraban que si una persona era elegida como general del ejército, pues aprendería rápidamente a hacer su trabajo y tampoco les iba tan mal. Los profesionales existían, pero no hacían las decisiones claves. Eran solo técnicos, y cuidado con las tecnocracias, que estamos con otra forma de meritocracia que lleva a la ruina. Esa es la experiencia de los antiguos. Y los antiguos eran humanos como nosotros, así que no va a haber ninguna diferencia. Eran solo técnicos, nunca
se les buscaba para que su opinión prevaleciera, ya que los griegos pensaban que los técnicos habían esclavizado su propia mente. Un técnico sabe de una cosa o dos a lo sumo, pero no sabe de lo general, no sabe lo que realmente necesita la sociedad, el bien común, no sabe, se aíslan, no sabe realmente. Cualquiera que fuera un ciudadano se esperaba que pudiera pensar claramente y se le daba la bienvenida a la responsabilidad, no eludían la responsabilidad. Por cierto, la palabra idiota viene del concepto, eran las personas que eludían la responsabilidad de participar en el gobierno. Cuidado también con esta idea elitista de la idiocracia, que hace pensar que, claro, como la gente no sabe, pues no tiene por qué gobernar porque vamos a cometer errores y se busca una idea perfecta. No, la perfección significa acabado. Los seres humanos no somos acabados, los seres humanos cometemos errores y es normal. Lo bueno de cometer errores es que podemos aprender de ellos y entonces mejoramos con los errores. Si no cometiéramos errores, nunca mejoraríamos. En realidad, si tendiéramos a una sociedad perfecta y acabada, siempre se basaría en la comisión de errores, nunca en ideas de antemano. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Tenían la asunción de que cualquiera puede... pues que podía gobernar, y eso es realmente la democracia, que cualquier ciudadano pueda gobernar independientemente de lo que tenga detrás, independientemente de en qué familia haya nacido, independientemente de cómo sea. Eso es democracia. Todo lo demás no es democracia, ¿vale? Entonces, aquí habla, que no habían escuelas en Grecia y todas estas cosas. Y aquí abajo, por ejemplo, estoy leyendo, la teoría de las élites democráticas daban un camino a la plutocracia, porque se esconden en la piel de lo que se llama democracia. Porque entonces los mejores siempre dejan atrás a los que son considerados peores y gente común. Ya lo veis, eso tenéis que salir a la calle y os dais cuenta. Era... New Speak, nueva lengua orwelliana de alto rango, ¿no? Ya que los comunes no podían ser confiados en seleccionar a los mejores de entre ellos, la comunidad de la calidad debía hacerlo por ellos. Por la parte de detrás y escondiéndolo por el interés social, la realidad completa de la transformación política. Fijaos lo que decía el Charles de Secondron, Baron de Montesquieu. El sufragio por lotería es natural a la democracia. Es por elección que es la aristocracia. Y pues Sócrates tenía una idea. Sócrates era defensor de todo lo contrario, por supuesto. Él despreciaba las elecciones por sorteo y decía que, claro, ¿cómo puedes ser un flautista por sorteo o cómo puedes ser un constructor por sorteo? Pero es que aquí esto es una falacia, puesto que el gobierno, en realidad, no tiene que existir gobierno. Los gobiernos no tienen que hacer leyes sobre la moral, ni tienen que hacer leyes sobre que haya un semáforo o no haya un semáforo, no. El gobierno es la administración del bien común, puesto que los individuos libres, llega un momento en que se necesitan hacer bienes comunes, ¿no? Como construir un puente y estas cosas. Por supuesto, no todas las personas saben construir un puente, pero la decisión de que ese puente tiene que ser construido no puede ser tomada por un arquitecto. Porque si no, estaríamos llenos de puentes por todas partes, porque ese es su trabajo y sería su beneficio. Así que son los ciudadanos elegidos al azar, ¿no? Los que determinaban que había que construir ese puente porque era una necesidad como bien común, y entonces daban las órdenes a los técnicos, a los arquitectos, para que entonces ahí sí que tiene que haber meritocracia, ¿no? En una profesión siempre es bueno que el mejor arquitecto sea el que construya el puente, porque entonces el puente no se va a caer. Si eliges a los peores arquitectos, pues el puente se va a caer.
¿vale? Ahí está la diferencia, pero en un gobierno, lo que es la administración del bien común, nunca, nunca jamás puede haber democracia ni elecciones. Esa es la experiencia de los griegos, porque todo acababa siempre en un gobierno de pocos, alejado del resto de los ciudadanos. Y esto, aquí, es por eso, Goebbels, ya sabéis, el ministro de propaganda de Adolf Hitler en la época nazi, decía que si decías una mentira las suficientes veces, se convertían en una verdad. Y llevamos aquí, por ejemplo, en las Españas, 35 años con la mentira de que lo que estamos es una democracia. Y sencillamente es una mentira. Y para que esa mentira se fije en la mente de todos nosotros, se ha eliminado el griego, el latín y la filosofía del sistema educativo, para que las generaciones futuras no sepan el engaño en el que estamos. Así que posiblemente sabías lo que te acabo de contar, o quizás es algo nuevo que no habías escuchado antes. Pero los griegos tuvieron esta experiencia hace 2300, 2500 años, una cosa así. No estamos inventando la sopa de ajos. Y sabemos que estamos ahora mismo en un gobierno de las élites, lo que son los aristoi, la aristocracia, y no son los mejores tampoco. Y si queremos de verdad democracia, tiene que ser la gente del pueblo, presidente del gobierno no tiene que ser un abogado, tiene que ser una vendedora de pan, una panadera, o o el chico de los recados. Cualquiera en una democracia tiene que tener, cualquier persona tiene que tener la opción de tener la responsabilidad de la administración del bien común. Eso es una democracia de verdad. Todo lo demás es pura propaganda y es humo y espejos que tapa la realidad. Y bueno, ya creo que ha quedado claro. Hemos desmontado el mito de la meritocracia, y espero que te haya parecido interesante estos más de 16 minutos. Entonces, bueno, pues ya sabes, si te ha gustado, pues dale a me gusta, y si es la primera vez que ves un vídeo mío, pues es posible que te interesen los siguientes, así que dale a suscribirte. Suscríbete. Muchas gracias por tu atención, todo este tiempo. Sé que el tiempo es valioso, así que muchas gracias por tu atención. Y bueno, pues espero que sobreviviendo nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces.